En la primera lectura hoy de la Sagrada Eucaristía es tomada del libro de los Proverbios, un libro del Antiguo Testamento que hace parte del compendio de los libros sapienciales. Se le llama sapienciales porque ofrecen contenido de sabiduría, de ciencia, de entendimientos. Y quisiera en esta ocasión como que hiciéramos una buena atención al libro de los Proverbios. En ellos encontramos una sabiduría exquisita, en donde Dios habla al corazón directo, donde a través, el autor sagrado de los Proverbios, a través de frases, de dichos, expresa todo un contenido sabio. Y hoy más que nunca se necesita buscar sabiduría. Vivimos en un momento actual en donde todos opinan, todos hablan, todos dicen tener la verdad. Cada uno querer a su modo hablar y sentirse muy libre para expresar y apuntar a su propia verdad. Cada uno puede expresar sus cosas como las siente, es cierto. Pero el detalle es que en ocasiones queremos presentar la verdad auténtica a partir de lo que sentimos o creemos. A veces estamos muy lejos de la verdad. Simplemente nos movemos o hablamos o expresamos lo que hay en el corazón. Y en el corazón hay muchas heridas, como también pueden haber cosas muy positivas. Pero también las heridas y las situaciones difíciles de una u otra manera influyen en muchas de nuestras decisiones, como también en nuestra forma de pensar, de ver la realidad. La palabra sabiduría viene del vocablo sabor, saborear. Significa que la sabiduría es un saborear en ese deleite de las cosas de Dios. Cuando una persona habla con sabiduría, se le percibe que hay un deleite en la palabra, en el contenido de las palabras de Dios. Por tanto, si miramos el sentido del gusto, podemos percatarnos de que el gusto detecta cuando un alimento o un líquido es bueno, saludable, y también detecta cuando no es agradable. Tiene la posibilidad y la capacidad para detectar lo bueno y lo malo cuando hablamos de ingerir un alimento. De modo que la sabiduría es ese saborear lo sabio, saborear lo sagrado, saborear la grandeza de Dios. Es el que la sabiduría consiste en que yo me recreo en las cosas de Dios, de que todo lo de Dios ocupa ahora el lugar primordial en mi vida. Y por ello hay una fácil complementariedad con las cosas de Dios. Por ello entro fácilmente en el mundo de Dios. Permito que Dios entre a mi mundo, me transforme, me vivifique, me dignifique, que haga de mí una criatura nueva. Descubro una fuente verdadera, la fuente de la gracia que está en Dios. El sabio descubre y entiende que sin Dios no puede hacer nada. El sabio comprende de que no se las sabe todas, que aquí el que se las sabe todas es el Señor. Implica humildad y sencillez y abajar mi cabeza frente a la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios quien lo sabe todo, en su omnipresencia que está en todas partes. El sabio siempre buscará la gloria de Dios y el beneficio de las personas.
Este también don de sabiduría que está impreso en el libro de los Proverbios tiene mucho que ver y está asociado a lo que es el don del entendimiento y el don de la ciencia. Hay una cierta cercanía en estos dones. El don de entendimiento, por ejemplo, es la capacidad para comprender las escrituras, comprender la palabra de Dios. El don de ciencia es la capacidad de descubrir a Dios en todos los procesos de la vida. En la ciencia, en los adelantos de la ciencia, por ejemplo, en los adelantos tecnológicos y en muchas situaciones que suceden alrededor, la persona de ciencia o que se mueve en el don de la ciencia descubre a Dios como artífice de todo lo que sucede. Identifica al Señor en todas las circunstancias de la vida. Es decir, asocia muy bien la fe y la ciencia. Creo que hay que buscar la sabiduría. Necesitamos pedirle todos los días al Señor, dame el don de sabiduría para agradarte, para buscar tu gloria, para saber decidir. Fíjese, ¿cómo puedo yo aprender a decidir? ¿Cómo puedo yo aprender a hacer las cosas como es debida? Es cuando hay una compenetración con las cosas de Dios. Por ejemplo, con su palabra. Cuando soy asiduo a la lectura de la Escritura, hay un bagaje, un bagaje enorme, experiencial de palabra de Dios, que encontraré siempre una respuesta loable, perfecta, frente a las circunstancias. Porque brotará por sí solo un discernimiento para saber elegir. Cuando hay humildad y sencillez en acoger la palabra de Dios en su totalidad, yo aprendo a elaborar un discernimiento y tendré la sabiduría para saber optar por lo que es correcto. Se necesita de Dios para ser sabios. Se necesita de estar a los pies del Señor para el deleite de la sabiduría en nuestra vida. Sin Dios no podemos hacer nada. Cuando encuentras a alguien sabio en la vida y te habla con una honestidad, franqueza y te habla tan directo que tú sientes como una fuerza especial y una esperanza en tu corazón, esa persona es de verdad que muy conectada con Dios. Se ve que a quien le rinde totalmente su vida es al Señor. Se nota que los ídolos están hechos pedazos en él. Esa persona es de Dios y por ello tú sientes una confiabilidad y sientes una cercanía a Dios a través de dicha persona. Qué bueno uno poder ser así, para conducir muchas almas a los pies del Señor, para ser fuente y puente a la vez, puente de bendición para tantas personas. No seamos esos muros, sino puentes que comunican, que dan facilidad a otros, porque a través de la sabiduría que Dios nos da, me convierto en un instrumento para otras personas. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.